licencias del tema de la industria petrolera, de estas empresas que estaban operando en el país, también cuál sería ese impacto en la economía de nuestro país y cómo lo vamos a ver quizás en un corto plazo, en un mediano plazo y a largo plazo, bueno, entendiendo también que quizás a largo plazo depende de cómo vaya la dinámica de conversación, de negociación, de bueno, si más adelante se vuelve a otorgar otra licencia, si se termina de suspender y queda hasta la fecha que ya fue pautada el 27 de mayo, pero en ese sentido, ¿cómo ir analizando esos efectos que tiene en el país? Bueno, lo importante es entender que en estos momentos hay diálogo, ¿no? Se están sentando a conversar, eso no ha dejado de pasar, ¿no? Todas las empresas interesadas están haciendo lobby. Venezuela sigue siendo un país estratégico desde el punto de vista de la energía, ¿no? Muchos quieren seguir estando con Venezuela haciendo operaciones, no solamente comerciales, sino también de extracción, de búsqueda, de investigación. Y efectivamente esas conversaciones se siguen dando y todas las empresas que se han visto afectadas por la revocatoria de las licencias, tienen un país menos en el cual generar ingresos por los momentos, ¿no? Sin embargo, otra vez, todo está en el plano de la negociación. Entonces aquí estamos, por un lado diplomacia, por otro lado es política comercial, por otro lado es eso que está entre la diplomacia y la política comercial, que es ese lobby, ¿no? Muchos intereses se están moviendo detrás de esto, ¿no? Efectivamente, se crean ventanas de tiempo, donde se anuncia y se dice hasta tal fecha se puede hacer esto. Y hasta tal fecha es el espacio para que esas conversaciones se sigan dando, tratando de buscar esos equilibrios. Entonces afecta a las empresas porque efectivamente es un país donde dejan de generar ingresos y afecta al país porque deja de tener la posibilidad de explotar, de producir, de generar un producto que efectivamente genera buena parte del ingreso, ¿no?, del país entero. Entonces, bueno, más del 66% del presupuesto nacional se fundamenta en el ingreso petrolero. Y eso tiene que afectar, desde el punto de vista de la caja, el flujo de efectivo, para tener dinero suficiente para hacerle frente a todos los gastos de lo que queda del año 2025 y efectivamente hacerle frente a una de las principales políticas que se ha estado aplicando para alcanzar equilibrios, que es la política de intervenciones, ¿no? Entonces, esto de alguna manera tiene al Ejecutivo Nacional, bueno, pues sentado, hablando, conversando, en diálogo. No lo vemos, pero está pasando. Y lo importante es que el venezolano de a pie lo ha comenzado a percibir desde el punto de vista de los precios. Y lo vemos a través de ese indicador, índice de precio al consumidor, no el oficial, sino el que tenemos por allí que ha calculado el observatorio. Pero por otro lado, cuando la gente va al mercado todos los fines de semana a comprar sus bienes y servicios, constata el incremento de precio y cómo ese salario que tiene en moneda nacional y hasta en moneda extranjera ya no compra tantos bienes y servicios. Entonces, de alguna manera, hasta ahora lo que tenemos es un escenario de dificultad mayúscula para el poder de compra del venezolano, pero a través también de las empresas, ¿no? Las empresas se ven en la dificultad, bueno, ¿qué precio puedo yo colocar si el tipo de cambio se sigue ajustando? De allí yo saco para poder pagar a mis proveedores, pagar servicios, pagar impuestos, pagar la nómina, ¿sí? Y se le hace cada vez más cuesta arriba en una economía que de hecho ya venía en un franco proceso difícil. De hecho lo dijimos hace un tiempo acá en este mismo espacio, incertidumbre 2024, comenzamos 2025 todavía con el tema de la licencia, porque vaya que Venezuela sigue siendo un elemento muy importante y no se termina de esclarecer, ¿no? Y es allí donde efectivamente el tema de la diversificación de la actividad económica suele ser tan importante, ¿no? No depender tanto de una sola actividad, tener diferentes actividades económicas que puedan proveer el ingreso suficiente para financiar la estructura del gasto y poder generar ahorros suficientes que permitan el funcionamiento del aparato del Estado. Claro, y ahora esto también cómo afecta a la dinámica de las empresas, en el sentido también de, bueno, esos ingresos también que venían por el tema de estas empresas que estaban trabajando con las licencias, parte también de esas divisas las compraba el sector privado, quizás en cuanto a cifras un 40%, creo que tengo entendido. Entonces, ¿cómo eso afecta también el tema de, bueno, si estas licencias ya no van a estar, este sector no va a tener ese acceso, cómo adquieren el tema de la materia prima, cómo también eso influye en su dinámica? Fíjate, tenemos dos niveles. Tienes un tema de respaldo en moneda extranjera y tienes el tema impositivo, ¿no?, el tema fiscal. Todo esto que de alguna manera está viviendo el país de los últimos meses para acá, este primer trimestre que ya se cubre, se ha revelado más por la vía impositiva que por otra parte. A nivel general,
el pago de impuestos, la planificación financiera fiscal de las empresas, que suele ser tan importante para evitar multas y todo lo demás, tiene una gran presión sobre la generación de ingresos de cualquier empresa en Venezuela, grande o pequeña. Y principalmente precisamente por la obligatoriedad que hay de enterar esto al Fisco Nacional, al mercado interno, ¿no? Entonces es cuando vemos quizás esta gran necesidad que lo revela, pues por lo menos el informe de coyuntura de Conindustria, siempre aparecen esos factores que presionan a los empresarios en Venezuela el tema fiscal. Entonces lo vemos por ese lado, por un lado, pero también por la escasez de las divisas para poder resguardar ese excedente que puede quedar en moneda nacional por parte de personas naturales y jurídicas también, que se hace cada vez más costoso. Se dice por ahí que no hay divisa cara, ¿no? Pero en la medida en la cual estos precios sigan hacia arriba, bueno, el poder de compra, tanto de la persona natural como de la empresa, o en este caso el flujo de caja, tiende a ser cada vez menor y se hace cada vez más difícil conseguir suficientes divisas, no solamente para resguardarse, sino para que, como tú bien lo acabas de decir, proveedores que solamente solicitan pagos en moneda extranjera, colaboradores a los cuales de alguna manera se comprometieron a pagar en moneda extranjera, bonificaciones a algunos trabajadores que también se comprometieron a pagar en moneda extranjera, para algunos se hace cada vez más cuesta arriba. Y precisamente ese es el problema que estamos viendo ahorita al cierre de este primer trimestre. Bien, nos corresponde ir a la pausa. Regreso, seguimos conversando con el economista Aaron Olmos. Ya venimos.